Hola, muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 20 ya. Y en esta oportunidad el objetivo es señalar las características de la conquista de los imperios americanos. Recuerden que nosotros en la clase anterior estuvimos viendo algunas de las características que tenían estas empresas de conquista. Dijimos que una empresa de conquista era una motivación personal. Bastaba con que una persona tuviese todas las características para poder emprender esta aventura, ¿cierto? Yo les dije que podría ser una comparación, por ejemplo, con una empresa automóvil. Las mismas cosas que uno necesita para crear una empresa hoy en día eran más o menos las que uno necesitaba para crear esta empresa de conquista, ¿cierto? Y poder descubrir nuevos territorios, etcétera, etcétera, como nosotros veníamos viendo, ¿cierto? Hablamos del financiamiento, por ejemplo, de la hueste, de la capitulación, de los beneficios y de las obligaciones que tenía el conquistador también, que todo estaba en esta llamada capitulación, ¿cierto? Donde se establecían los derechos y los deberes para la corona y para el capitán de conquista, ¿cierto? Conquistador. También hablamos, ¿cierto?, de las motivaciones propias que tenían los conquistadores para emprender un viaje que era tan peligroso también y que muchos también no pudieron, digamos, llevar a cabo. Algunos murieron, algunos lo pasaron muy mal, no terminaron estos viajes de descubrimiento, de exploración. Entonces, estas motivaciones animaban a los conquistadores a emprender estos viajes, pese aunque podían salir mal y aunque podían sufrir mucho, ¿ya? Y entonces vamos a ver qué pasaba con América, qué pasaba con estos conquistadores que se animaron, con estos conquistadores que formaron su empresa privada de conquista, con su propia hueste, ¿cierto? Con su propio capital, como ustedes lo dijeron en la clase anterior consultiva, y llegaron a los territorios de América y a los pueblos que existían acá, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasaba con ellos. ¿Cómo habrán sido las exploraciones dentro de América? ¿Habían pueblos antes de los españoles? ¿Qué pasó con esos pueblos? ¿Existen aún? Son algunas de las preguntas que nosotros dejamos para esta clase, ¿cierto? Primero hay que aclarar bien quiénes eran los conquistadores que llegaron a América, ¿ya? Estos conquistadores eran obviamente provenientes de España, no eran, digamos, personas muy adineradas, eran personas que venían en busca de riqueza, ¿ya? Y que querían, como les decía anteriormente, quedar en la historia, tener fama, tener gloria. ¿Mm? Y la edad de estos conquistadores estaban entre los 30 y 45 años. Fíjese que para esta época, tener 40 años ya era considerado un viejo. Hoy en día, ¿cierto? Tener 40 años no es un viejo, por cierto, es alguien que tiene, digamos, una experiencia de vida, pero no es alguien que esté fuera, digamos, de un trabajo, de poder emprender una aventura. Sin embargo, en esta época, 40 años ya vendría siendo quizás como un 70 años, 80 años de hoy en día, ¿ya? Las personas morían a muy temprana edad. Por lo tanto, 40 años era una persona ya más bien envejecida. Muchos de ellos no tenían experiencia militar, por lo tanto se tenían que preparar en el momento prácticamente. Ya fueron improvisando cómo usar un arma, cómo usar una armadura incluso, ¿ya? Cómo usar los caballos. Mujeres no arribaron. Alguna que otra mujer vino a América junto a los conquistadores, ya vamos a hablar de algunas, por ejemplo, ¿ya? Pero no fue, digamos, una prioridad traer a las mujeres, al menos para los españoles aquí en América, ¿ya? Si ustedes estudian, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, de Norteamérica, ahí los conquistadores que eran ingleses llegaron con familia, llegaron con sus mujeres, aquí los españoles llegaron solos, ¿ya? Por eso después se da una mezcla racial tan importante, cosa que vamos a ver más adelante cuando hablemos de las consecuencias, ¿ya? Bueno, el proceso entonces de exploración, usted sabrá, ¿cierto?, que comienza ya con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Dijimos que hizo 4 viajes Cristóbal Colón, y después de Cristóbal Colón empezaron a surgir otras exploraciones. Y con esto, Europa se, digamos, benefició con muchas riquezas que salían de América. América era un continente muy, muy rico, sobre todo en oro, ¿ya? Por lo tanto, Europa se enriqueció bastante con este, entre comillas, descubrimiento, ¿cierto? No solamente España, hablamos, por ejemplo, de Portugal, que también tuvo sus territorios en América, que vamos a hablar más adelante de esto. Por lo tanto, hablamos de Europa en general,
que tuvo mucha riqueza gracias a estas nuevas tierras, ¿ya? Ahora, después de la conquista, después de que los españoles y portugueses principalmente conquistaran estos nuevos territorios, surgen unos nuevos sistemas de gobierno, ¿ya? Que no van a ser ni países, no se van a llamar países, tampoco van a ser reinos, tampoco van a ser naciones, tampoco van a ser, digamos, no sé, otro nombre que tengamos en la actualidad, sino que iban a crearse lo que se conoció en esta época como los virreinatos. ¿Qué es un virreinato? Es, digamos, un territorio que está, digamos, dominado o gobernado por un virrey. Y ese virrey sería como el rey en América, ¿ya? O rey de ese territorio. Pero en realidad todos estos territorios, todos estos virreinatos en realidad tenían un solo dueño, un solo gobernante que era el rey de España, pero como el rey de España estaba tan lejos en España, no iba a venir, ¿cierto?, a ver qué pasaba aquí en Chile, qué pasaba, ¿cierto?, aquí en México, qué pasaba en Argentina, no podía, entonces venir, ¿cierto?, de vez en cuando. Usted comprenderá que no teníamos los medios suficientes. Recuerda cuánto sufrió Cristóbal Colón para llegar a América, por lo tanto el rey no estaba dispuesto a eso, por lo tanto, ¿qué hizo? Eligió a personas de su confianza y lo nombró virrey. Por lo tanto, virrey es como un rey más chiquitito, ¿cierto? Pero que tenía bastante poder aquí en América. Y existían grandes virreinatos, como usted verá, son territorios mucho más grandes que los países que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que son como pequeños reinos, ¿ya? Pero recuerden que todos estos reinos eran del rey de España, ¿ya? Por lo tanto, estaban dominados, gobernados por un virrey que era un representante del rey, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Nueva España, Nueva Granada, Río de la Plata, ¿ya? El virreinato de Perú, donde estábamos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, estos virreinatos van a ser una nueva forma de gobierno que no van a ser todavía ni países ni naciones, ¿ya? Se van a llamar virreinatos. También lo vamos a ver en su oportunidad, así que por ahora que se conecte, ¿ya? Recordará que las capitulaciones entonces era este contrato entre el español y los reyes de España, ¿cierto? Que establecía derechos y deberes para ambos, ¿ya? Uno de estos deberes, por ejemplo, para el conquistador, era el quinto real, que aparece acá, ¿cierto? Con rojito. ¿Qué es el quinto real? Era una quinta parte de las riquezas que obtenía aquí el conquistador español en América, se tenían que ir para el rey, ¿ya? Una séptima parte quedaba para el conquistador, ya, mucho dinero eso, y el resto se dividía entre los soldados. Recuerden que los soldados eran parte de la hueste, como nosotros vimos ese concepto anteriormente. La hueste era el grupo de personas que acompañaba al conquistador. Por lo tanto, esa séptima parte quedaba para el conquistador y el resto quedaba para los soldados, ¿ya? Esos son conceptos nuevos que van apareciendo, como usted verá, son conceptos que nosotros quizá ya habíamos nombrado, por ejemplo, este, el de la hueste, que es el grupo que acompañaba al conquistador. Era necesario porque el conquistador solo no podía dirigirse a estos nuevos territorios, era muy peligroso, por lo tanto necesitaba de compañeros, ¿cierto?, que lo pudiesen, digamos, proteger en caso de cualquier cosa. Algunos de estos conquistadores que nosotros vamos a ir viendo es, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia, que los vamos a ir viendo en su oportunidad, ¿ya? Pero hablemos de los grandes imperios, pues eso es lo que no tenemos la duda, ¿cierto? ¿Qué pasaba en América? En América existían grandes imperios que fueron dominados por los españoles, ¿ya? Por lo tanto, por eso algunos dicen que no fue un descubrimiento de América, porque América ya existía, ¿cierto? Habían grandes pueblos, grandes civilizaciones y grandes imperios, ¿ya? Algunos de estos imperios, por ejemplo, el imperio azteca, el imperio inca, ¿ya? Fueron imperios bastante grandes que dominaron muchos territorios, ¿ya? Y, por ejemplo, acá tenemos la conquista de México, principalmente el imperio azteca, ¿ya? Fíjese usted la magnificencia, ¿cierto?, la grandeza de este imperio, con sus pirámides. Fíjese, por ejemplo, Tenochtitlán, que era la capital de este imperio azteca, era una ciudad dentro de un lago. O sea, imagínese la arquitectura que tenían estos imperios para poder hacer una ciudad eh, en el medio del lago Texcoco, así se llama este lago, ¿ya? Por lo tanto, eran un imperio bastante importante. Acá tenemos una foto actual de alguna de las pirámides entonces de este imperio azteca. Acá usted puede ver, ¿cierto?, dónde se encontraba, ¿ya? Principalmente en lo que nosotros conocemos hoy como México,
el imperio azteca, ¿ya? Este imperio, como usted ya vio en la foto, era bastante grande, muy importante, y fue, digamos, dominado por este español, Hernán Cortés, ¿ya? Eh, que fue uno de los, digamos, de los españoles que emprendió un viaje, como el que podemos ver acá, desde Cuba, salió en 1519 y emprendió entonces su viaje hasta, ¿cierto?, la península de Yucatán y luego hasta el imperio azteca y la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Eh, por lo tanto, algunos de estos, bueno, Hernán Cortés empezó a tener buenas relaciones con estos personajes aztecas, con este imperio. Logró establecer una buena comunicación, de hecho lo recibieron muy bien. Montezuma, que era el emperador de este imperio azteca, porque además ellos tenían la idea de que en este tiempo justo, ¿cierto?, iba a llegar un dios, ¿ya? Eh, Quetzalcóatl, lo llamaban así, o uno de sus dioses, porque tenían varios dioses, y supuestamente la llegada de ese dios iba a marcar el fin de una época. Fíjese usted qué coincidencia, ¿cierto? Justo cuando ellos tenían programada la llegada de un dios que iba a marcar el fin de una época, llegan los españoles y más que el fin de una época, marcan el fin de este gran imperio, ¿ya? Porque en la conocida Noche Triste, que fue la noche donde los españoles, ¿cierto?, Hernán Cortés principalmente, asesinan a Montezuma, ¿cierto?, a este emperador, y se apoderan entonces de la ciudad de Tenochtitlán en 1521. Por lo tanto, de ahí en adelante el imperio azteca fue dominado por los españoles, ¿ya? Eso por una parte es lo que tiene que ver con la zona norte de América, ¿ya? Principalmente, como les decía, México y el imperio azteca, que fue dominado entonces principalmente por este español conocido como Hernán Cortés, ¿ya? Es sumamente importante el nombre porque dominó a un gran imperio, ¿cierto? Pero tenemos otro imperio, no sé si ustedes habrán escuchado hablar del imperio Inca, y no sé si habrán escuchado, por ejemplo, de Machu Picchu, ¿ya? Que es, digamos, una de las ruinas más importantes, una de las maravillas del mundo, que se encuentra en Perú, ¿ya? Y era parte entonces de esta gran civilización y este gran imperio conocido como el Imperio Inca. Acá tenemos la ubicación en el mapa, ¿cierto? Ya no está en el norte de América, en México, sino que está hacia el otro lado, hacia el sur, y verá que en realidad ocupa varios países, incluso ocupó parte de Chile. No pudieron seguir hacia el sur porque aquí se encontraban los mapuches. Los mapuches, como ustedes sabrán, son muy aguerridos hasta el día de hoy. Por lo tanto, los incas no pudieron dominar el pueblo mapuche y llegaron hasta acá, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, los incas era también un gran imperio, mucho más grande incluso que el imperio azteca, ¿ya? ¿Quién dominó el imperio inca? Fue Francisco Pizarro, otro español entonces que va a dominar al imperio inca, principalmente a este personaje que ustedes ven acá, que era el emperador del imperio inca, conocido o llamado como Atahualpa. El imperio inca se encontraba en una guerra civil. ¿Qué significa esto? Tenían conflicto interno, porque habían dos hermanos que se disputaban, digamos, quién se quedaba con este imperio, quién lo gobernaba, porque el padre había muerto. Por lo tanto, Atahualpa prácticamente era el que venía ganando esta guerra civil, y a la llegada de los españoles se encontraba más o menos, digamos, separado. Por lo tanto, para los españoles fue mucho más fácil dominar el imperio inca porque ya se encontraban con problemas internos, ¿ya? Atahualpa es tomado prisionero y también fue asesinado, ¿ya? Por lo tanto, también, al igual que el imperio azteca, dominando digamos, a la cabeza de esta organización del imperio, cae todo lo demás, ¿ya? Así entonces fue dominada la ciudad, Cusco, y para finalizar, ¿qué habrá pasado con Chile? ¿Qué pueblo existía en nuestro territorio? Lo vamos entonces a ver en la próxima clase. Ustedes pueden traer sus ideas, sus preguntas, sus comentarios y lo vamos a resolver entonces para esa oportunidad. Bueno chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en la clase consultiva. Hasta luego.